Bienvenidos a Primicias. Hoy nos acompaña el doctor Javier Zavala, quien encabeza la lista de asambleístas nacionales por Democracia Sí. En este espacio discutiremos las propuestas de las organizaciones políticas que quieren llegar a la Asamblea. Buenos días, doctor Zavala. Buenos días, Juan Manuel. La primera pregunta, ¿cuáles son las principales propuestas legislativas que tienen? Indiscutiblemente que la prioridad para la Asamblea Nacional en esta nueva época que se viene son las prioridades económicas, y me refiero también a las vinculaciones que tiene, por ejemplo, la reactivación del sector productivo, porque es una obligación reactivar el sector productivo, pero al mismo tiempo es necesario recuperar las plazas de trabajo que se han perdido en la pandemia, así como también es prioridad recuperar la economía ciudadana, es decir, aquella economía de bolsillo. Aquí el ciudadano está tremendamente endeudado, apretado económicamente. Por lo tanto, lo que se requieren son una serie de medidas que tienen que pasar por la Asamblea porque son de corte legal, como líneas de crédito, bajos intereses, moratoria bancaria, incentivos tributarios, incentivos fiscales a las empresas que recuperen plazas de trabajo o que amplíen las plazas de trabajo. O sea, en mi concepto, la prioridad es la crisis económica. De acuerdo, pero eso es solo para paliar la crisis. ¿Algo más profundo, tal vez? A ver, es necesario, por ejemplo, que lo que la pandemia nos ha dejado, lo que la pandemia nos ha dejado es un sistema de salud pública, por ejemplo, totalmente desordenado, totalmente improvisado. Por un lado funciona el sistema público, por otro lado funciona el sistema de seguridad social, por otro lado funciona el sistema privado, pero entre los tres no hay una articulación adecuada, más allá de que no ha habido cabeza necesaria planificadora desde el Ejecutivo. Pero es necesario volver a acercar la salud a la ciudadanía. Se han preferido, por ejemplo, los grandes hospitales territoriales o los grandes hospitales centrales en desmedro de los pequeños dispensarios barriales o cantonales que antes existían. Y esta articulación entre el nivel superior y el nivel inferior de salud pública se ha perdido absolutamente. En educación también hay que trabajar mucho acercando la educación a las comunidades. Hay que darle preferencia a los colegios técnicos, porque tiene que ligarse la producción con el sistema educativo. De acuerdo, ¿cómo ven las reformas pendientes, la tributaria, la laboral y de seguridad social? A ver, en la reforma laboral es necesario profundizar porque la ley humanitaria lo que dejó fue la flexibilización laboral. Y aquí es necesario hacer un gran acuerdo entre empresarios, trabajadores con la regulación del Estado a efectos de tratar de recuperar las plazas de trabajo vía las normas legales pertinentes. Se han perdido aproximadamente 500.000 plazas de trabajo en la pandemia. Es necesario recuperarlas. Y al ser necesario recuperarlas, es necesario que los trabajadores y los empresarios pongan de sí a efectos de establecer un régimen laboral adecuado a la situación. La fiscalización en este periodo no ha sido eficiente ni oportuna. ¿Qué propuestas tienen en ese sentido? Ahí hay dos respuestas. La primera es que efectivamente la fiscalización no ha sido ni eficiente ni oportuna. ¿Por qué? Porque luego del acuerdo de gobernabilidad que se provocó entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que llevó a la presidencia de la Asamblea a César Litardo, la Asamblea se convirtió en ciega, sorda y muda, como digo yo, y se sometió a los intereses del Ministerio de Gobierno. En ese sentido, deja una deuda muy fuerte con la ciudadanía en lo que se refiere a fiscalización. Eso por un lado. Por otro lado, uno de los elementos que menos se ataca cuando se ataca la corrupción es el elemento de la impunidad. Es decir, esto de que se puede detener a un delincuente, se puede procesar a un delincuente, pero nunca se es sancionado o nunca se es condenado. Y no solamente estamos hablando a nivel de la función judicial, estamos hablando a nivel de todos los órganos de control, es decir, superintendencias, agencias de regulación. Yo creo necesario y voy a proponer una comisión de seguimiento a las autoridades de control, a efectos de si efectivamente están ejerciendo sus funciones protegiendo los derechos ciudadanos. El ejemplo que siempre pongo, ¿acaso la ciudadanía sabe, por ejemplo, en la superintendencia de bancos, cuántos bancos fueron sancionados vía procedimiento sancionador frente al cobro de facturas por servicios no autorizados? La ciudadanía no sabe eso. Y eso es, por ejemplo, algo que tiene que saberse con transparencia, pero tiene que haber un poder fiscalizador atrás que pregunte, que siga a las autoridades de control. Y ese es un tema muy serio en la lucha contra la corrupción que casi no se toca, atacar la impunidad.
Ya que hablamos del asunto de la impunidad, ¿cómo recuperarán la imagen debilitada del legislativo durante este periodo? A ver, la imagen del legislativo no es otra cosa que consecuencia o reflejo de la desconexión que existe entre la ciudadanía y sus representantes. Recordemos que estamos en una democracia representativa y el poder público, el ciudadano lo cede o lo delega a sus representantes, en este caso a los asambleístas. Pero si tiene una asamblea 3 años, ciega, sorda y muda, y no solamente los 3 años, porque ya desde hace tiempo y años atrás ya venía la asamblea en deuda con la ciudadanía, entregada permanentemente a los intereses del gobierno o a los intereses del Ejecutivo. El momento que esa vinculación se rompe, el momento que la ciudadanía se da cuenta que la Asamblea no trabaja con deseos populares o se desconecta de los anhelos populares, evidentemente las cifras de desprestigio caen. Más allá de que podemos salvar uno que otro asambleísta que ha cumplido con su deber. Pero ese es el prestigio de la Asamblea, producto de la desconexión ciudadana. Ahora, ¿cómo librarse de las sombras de corrupción que dejan muchos legisladores salientes? Bueno, definitivamente hay que entrar a investigar y fiscalizar, porque esa es la labor de la Asamblea Nacional y es la labor que le tocará a la nueva Asamblea Nacional, viendo qué es lo que deja como saldo la actual Asamblea. No sé si van a alcanzar a juzgar, por ejemplo, los actuales asambleístas acusados de concusión, por un lado. La función judicial, hay que ver qué resuelve frente a esos temas, pero básicamente la Asamblea tiene que depurarse y tiene que depurarse en algún momento. Y ojalá los nuevos asambleístas vengan con nuevos bríos, con nuevas visiones, con nueva voluntad política realmente para trabajar. Porque finalmente el prestigio de la Asamblea Nacional, que son 137 legisladores, el prestigio de la Asamblea Nacional depende de sus integrantes. Así que ojalá los nuevos integrantes vayan con esa voluntad de recuperar el prestigio de la Asamblea. Importante el tema de la depuración. Ahora, si su partido consigue una bancada, ¿brindarán 100 días de cortesía al gobierno que gane o serán oposición desde el primer momento? No, usted toca un tema que para mí es muy interesante. Yo creo que más allá de el presidente que fuese elegido, más allá de eso, yo creo que la obligación de los asambleístas y del legislativo en general es ir con la voluntad política de crear consensos, de crear grandes acuerdos. Yo no creo que ante la gravedad de las crisis que está sufriendo el país, este país salga adelante sin un gran acuerdo de gobernabilidad, un gran acuerdo que establezca prioridades, que establezca el norte del Ecuador de aquí en adelante para salir de esta crisis que estamos. Recordemos que aproximadamente en un lapso de 4 o 5 años, Ecuador, entre capital e intereses, tiene que pagar alrededor de 40.000 millones de dólares en deuda externa. Eso significa que tenemos que sentar a ver el cómo salimos de la crisis económica, qué se hace con la deuda, se la refinancia, se la renegocia, qué hacemos para recuperar los empleos, qué hacemos para recuperar el sector productivo, qué propone el gobierno, repito, sea esto cual fuese, pero yo creo que es una de las obligaciones más importantes que nunca en este momento, crear un clima de gobernabilidad con el Ejecutivo. ¿Su partido está capacitando a los candidatos sobre el procedimiento legislativo y las funciones del Parlamento? Me refiero a los candidatos, a todos los cuadros que tienen. Bueno, se ha hecho jornadas de capacitación hacia el interior del partido. De eso tengo conocimiento. Jornadas de capacitación legislativa. Es decir, la revisión de la ley orgánica y la función legislativa, la revisión de la Constitución, los procedimientos, los instrumentos, los protocolos. Se ha hecho capacitación hacia el interior del partido. Es importante porque así la asamblea se hace más ágil y mucho más profesional. Sería una de las maneras para recuperar la imagen de la asamblea. Sí, definitivamente en la parte formal yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero pienso y enfatizo que es más importante el fondo. Y el fondo es ir con la voluntad política adecuada, ir con las ganas adecuadas de establecer acuerdos y consensos. Más allá del número con que cada partido vaya de asambleístas, yo creo que es importante generar una voluntad política generalizada a efectos de llegar a acuerdos, a grandes acuerdos. Importante lo de los acuerdos, doctor. Doctor Zavala, gracias por su tiempo y por responder a nuestras preguntas. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos. Síganos en nuestra página web y redes sociales para enterarse de este y más detalles de las elecciones 2021. Que tenga un buen día, doctor, y gracias a todos. Será hasta una nueva oportunidad.